Seguridad ciudadana es un tema de preocupación de los 11 millones de dominicanos, 11 o 10 millones de dominicanos que habitan esta parte de la media isla. 55% se siente inseguro y se cree que el gobierno ha fracasado a pesar del dinero que se ha invertido en la reforma policial, del dinero que se ha invertido en la tecnificación de nuestros cuerpos policiales. ¿Y qué pasa con eso, Teodoro? Mira, yo entiendo que al presidente lo están engañando, le están hablando mentiras. ¿Cómo? Sí, yo entiendo que sí, porque el grado de desconfianza que hay de la gente en las calles, y yo voy a hablar por un hecho que a mí me ocurrió en esta semana que concluyó, el pasado sábado. Yo me quedé en mi vehículo en un lugar inseguro, un lugar que próximo a mi casa, pero un lugar oscuro, un poco oscuro, y tú estás, o sea, tú eres una carná para que te atraquen, por ejemplo. Y yo tuve que, en vista de que el seguro no me llevaba, se quedó mi vehículo, no llegaba a asistirme, yo tuve que llamar amigos para que estén ahí acompañándome, porque en cualquier momento yo hubiese podido ser atracado en donde estaba, claro que sí. Y eso es el grado de desconfianza que uno siente en medio todavía de una reforma policial que uno no sabe, hasta ahora no sabe, hasta el día de hoy, cuál ha sido el resultado de esa reforma policial, porque yo diría, esta reforma es como las guerras o dejan cosas positivas o negativas, pero esta reforma policial, yo no sé cuándo es que va a terminar, cuándo van a estar los resultados, no se ve absolutamente, porque déjame decirte, esto no es que yo no quiera decirlo, pero lamentablemente yo vivo en un sector que es un sector, por lo menos no es un sector élite el mejor, pero por lo menos un poco No seguro. es agresivo. No es agresivo. Ahora, tú sabes que me molesta. En los propios ojos de las autoridades, los delincuentes te atracan. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese grado de desconfianza se suma, yo diría, a un grado de complicidad con las autoridades. ¿Por qué? Porque aquí la policía, todo el que está envuelto en un sistema de seguridad nacional, sabe dónde están los sectores vulnerables, sabe dónde están los tigres que atracan. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué, si este flagelo existe y de la magnitud que existe, donde hay un 55% que la desaprueba, entonces por qué no se le busca una solución, además de la inversión que tenemos que hacer los que tenemos nuestra familia? Tú tienes que, por lo menos para tú mover tu hijo o tu hija de tu casa, si no se mueve contigo en tu propio vehículo, tú temes, entonces tú tienes que buscarle un taxi, un Uber, algo que te lo lleve a un destino, porque si está caminando a pie por lo menos 50 metros, 200 metros, para llegar, por ejemplo, a la estación del metro, puede ser atracado. Y la pregunta que uno se hace, Fulcar, es, ¿cómo es que estos atracadores son tan eficientes? Lo son tan eficientes. Entonces la pregunta mía, si en los ojos de las autoridades a ti te atracan, entonces la pregunta mía, el componente de una reforma policial, de buscar la seguridad, que el ciudadano de a pie se sienta seguro, ¿de qué manera es que se va a enfrentar esa situación? ¿Cuál es la alternativa que se le va a brindar a la población en este sentido? Porque no siempre podemos vivir en medio de una incertidumbre, porque lamentablemente tú tienes que salir a trabajar, tú tienes que salir a llevar a tu hijo a la escuela, tú tienes que hacer tus quehaceres, tú tienes que moverte obligatoriamente, y tú estás tendente a caminar en un país donde tú tengas libertad hasta para hacer ejercicio, moverte y sentarte en un parque también a disfrutar de un ambiente. Y lamentablemente, por el grado de inseguridad que tenemos en la actualidad,
tú no puedes hacer absolutamente ninguna de esas cosas. Mira, yo quiero compartir una información, ¿no? Donde un teniente coronel retirado de la Policía Nacional fue muerto por una patrulla. Eso ocurrió en la Ciénaga, Distrito Nacional. Sucede que ese teniente coronel estaba celebrando el cumpleaños de su madre. Yo creo que su madre cumplía 90 y pico de años, y entonces se presentó ahí una patrulla de la policía, porque lo que ustedes dicen es una realidad. La policía tiene parte de los sucesos que suceden aquí en República Dominicana en términos de delincuencia y de violencia, lo protagonizan los policías. Ellos mismos. Sí, entonces yo quiero compartir una información de Diego Pesqueira, quien es el vocero de la policía, para que usted se dé cuenta del nivel de inseguridad que hay en este país, que ni siquiera un teniente coronel retirado se pudo librar de cómo la policía se maneja en cosas tan elementales como ir a preguntar a una familia. No preguntan. Y entonces empiezan a disparar. Es un desorden lo que hay. Son animales uniformados que tenemos en la calle. Vamos a escucharlo en torno a la muerte del teniente retirado Carmelo Polanco. Adelante. Teniente coronel. El sector de la Ciénaga, aquí en el Distrito Nacional, mientras se encontraba en un festejo de su madre de 94 años. Cuéntanos cuáles son las informaciones que ustedes tienen hasta el momento. Sabemos que es un suceso que todavía está en desarrollo, pero cuéntanos cuáles son las informaciones que ustedes manejan sobre ese particular. Sí, muy buenos días. Primero, lamentar esta situación, la muerte de este teniente coronel que ya estaba en la honrosa condición de retiro de esta institución, que respondía al nombre de Carmelo Polanco, quien luego de ser impactado en horas de la noche de ayer en un incidente que se encuentra bajo investigación y que hasta el momento pues los investigadores, tanto el Ministerio Público como Policía Nacional, pues han calificado de manera preliminar, de manera accidental, en medio de una intervención. No obstante, los agentes implicados serán puestos a disposición del Ministerio Público para que allí pues se amplíen las investigaciones y se establezcan responsabilidades. Diego, el feminicida-homicida que ocurrió en Salcedo, en provincia Hermanas Mirabal, donde falleció una joven de 21 años a mano de su pareja de 51 años, conocido como Rafael Almanzar. Sabemos que también es una información que está en desarrollo, pero nos gustaría saber cuáles son los datos que ustedes tienen hasta el momento. Sí, fíjense, es un caso de un conflicto social de parejas. Esto ocurrió en el paraje El Chucho, en Ojo de Agua, en lo que es Hermanas Mirabal. Allí el señor Rómulo Rafael Almanzar, de 53 años de edad, ultimó por heridas de bala a su compañera sentimental Albania Manuela Hernández Contreras, de 29 años de edad. Tanto el Ministerio Público como nuestros agentes han procesado la escena. Se ocupó un revólver en la escena y ya oportunamente se estará ofreciendo mayores detalles de esta situación. Y sobre la muerte del sargento Adolfo Miguel Mella Brito, este fin de semana también, ¿cuáles hasta el momento, si se han ampliado más las investigaciones, si hay más apresado con relación a este hecho? Sí, en horas de la noche, próximo a la medianoche, se entregó el reconocido delincuente Juan Carlos Laval García, apodado Rick, quien se encontraba prófugo por este caso. Y para retroalimentar a todos ustedes, en horas de la madrugada de antes de ayer, nuestros agentes en un convoy estaban patrullando lo que es el sector La Joya, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Allí se registró un enfrentamiento a tiros con estos delincuentes, donde lamentablemente resultó fallecido en cumplimiento del deber el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, y resultaron con heridas el raso Arturo Morillo Princeton y el ciudadano de la clase civil José Manuel Capellán.
En medio de este enfrentamiento cayeron abatidos los reconocidos delincuentes Jorge Raiden, apodado El Menor, y Luis Javier Gregorio de la Cruz, que me apodaban el Flaco Castillo. En esta escena logró escapar Juan Carlos Lavar García, Ricky, quien luego de hacerle el llamado de entrega fue pues entregado de manera voluntaria a través de un comunicador. O sea que en este caso esta persona será sometida a la justicia en las próximas horas para que pague por este hecho. Definitivamente la República Dominicana está viviendo un campo de batalla cuando uno ve, ¿verdad?, estas informaciones que la Policía Nacional, a través de su vocero, el coronel Pesqueira, ¿verdad?, Diego Pesqueira, nos da un detalle de lo que ha ocurrido en un día. En un día. Porque todos esos acontecimientos ocurrieron de sábado a domingo. Correcto, de sábado a domingo. Sí. Pero hay que señalar que con esto de la muerte del teniente coronel, se dice que el disparo salió del arma de una patrulla que supuestamente daba persecución a un alegado delincuente que, según Juan Manuel Polanco, hermano de la víctima, nunca vieron pasar por el lugar. Es decir, la policía aparentemente vio a un delincuente, le cayó atrás, empezaron a caerle a tiro y se le pegó el tiro al teniente coronel retirado. Pero ven acá, si no es. La bendita bala Esa es porque la bala, es más, tú tiras una bala para arriba y baja. Sí. A la misma velocidad. A la misma velocidad o peor. Pero más que todo. Así no. Más que todo, los hechos narrados por el coronel Diego Pesqueira y los periodistas que lo abordaban, lo que demuestran es que estamos ante un país sumamente inseguro. Violento. Además de violento, sumamente inseguro. Porque lo que se describía ahí en hechos que participó directamente la policía no es como para sentarse a analizar con cabeza fría esa situación. Es como para sentirse hasta cierto punto alterados y ansiosos, porque lo que estamos mirando en la sociedad dominicana no nos deja nada bueno que analizar. Estamos ante una situación muy compleja. A mí me estremece pensar en el caso como, por ejemplo, el tuyo propio, que tiene una hija que sale a trabajar todos los días. Y que no hay forma cuando que tú llegues a tu casa no te esté la cabeza dando vuelta. Mira, oye, mira lo que yo hago. Es una Tan situación. pronto mi hijo sale a trabajar, yo calculo el tiempo, inmediatamente le estoy tirando. Llegaste, mi hijo, al igual que cuando sale, porque lamentablemente, oye, es más, yo no puedo hablar de reforma policial porque eso no existe aquí. No aquí se ha invertido un dineral que yo creo que el dinero que se ha invertido en esa famosa reforma policial, con ese dinero se hubiesen resuelto muchos problemas del país, y que esto siga manga por hombro como está, porque aquí no se siente ninguna reforma policial. Aquí tenemos, con el permiso de algunos uniformados, y que yo tengo hijos también que pertenecen a la institución, pero los hijos míos por lo menos tienen un padre que lo obedecen, y yo todos los días le digo a mis hijos, mucho cuidado, mucho cuidado con excederse en cosas que en verdad ustedes saben que atentan contra la ley. Pero aquí tenemos muchos militares formados, pero aquí tenemos mucha bestia armada que solamente se enganchan por una relación para tener una pistola, para matar a gente indefensa y también para atracar. Mira, estamos tratando y uno tiene que preguntarse, esta gente que trabaja en esta bendita reforma policial, y esta gente no tiene familia. Bien. No le importa. Estamos tratando la encuesta Gallup con el tema de la inseguridad. Un 55% de los dominicanos considera que el gobierno ha fracasado.
Entonces yo quiero compartir, para que ustedes vean el nivel de violencia que hay en República Dominicana, un video de un violento enfrentamiento entre dos hombres que dejó uno de ellos con una mano cercenada. En un hecho ocurrido en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este. Según informaciones difundidas, tras la agresión, ambos comenzaron a lanzarse piedras en plena vía, generando tensión y alarma. Y eso se vive eternamente en los barrios de aquí, de la capital dominicana. Mira eso. Mira eso. Un pleito a machetazo. Entonces, eso es parte de la inseguridad ciudadana que se vive aquí en el país, de la violencia. Mira eso. Es increíble, señores. Entonces, eso parece el viejo oeste. Ese nivel de brutalidad y de violencia nos dice que este país realmente es un país inseguro. Mire eso. No, así no se puede. Y ese es un escenario donde hay niños que están mirando eso y han normalizado la violencia como parte de su vida. Imágenes que son realmente desgarradoras. Señores. Yo también le envié un video ahí al señor director sobre el caso precisamente del coronel. Cómo fue impactado el coronel y la reacción de la gente, de la comunidad. Yo quisiera ver si el director, por favor, puede poner un videíto de 1 minuto y 17 segundos que yo le envié hace un rato sobre la situación del coronel. Cómo fue impactado. Míralo ahí fue. Sí. Ahí miren el teniente coronel y mírenlo ahí donde fue herido. Wow. Eso parte el alma. Hay un hombre que estaba en su casa, en la casa de su mamá. Celebrando el cumpleaños de su mamá y su plan de retiro. Exacto, su plan de retiro. A disfrutar un poquito tranquilo. No. Un disparo de la policía. Eso fue un disparo de la policía. Óyeme. Un disparo irresponsable. Un disparo irresponsable. Estos actos criminales, óyeme, yo sinceramente. Y mira cómo ha tirado ahí como si fuera un animal. Y que no me vengan a mí, que eso es parte de los daños colaterales. No, eso no es verdad, no es verdad. Porque eso es otra vagabundería. Eso no es verdad. Ese can de daños colaterales que se olviden de eso. Bueno, el hecho es de que hay inseguridad en nuestro país. La encuesta Gallup así lo señala, un 55% de la población. Yo creo que es más. Yo creo que más de un 55% considera que el país es un país realmente inseguro y que en realidad los programas de seguridad del gobierno han fracasado. Mira, el 64.5% de la población desaprueba cómo el gobierno está combatiendo la pobreza. Que yo creo que es un tema que nosotros tenemos que abordar aquí. Tú como economista, ¿cómo está la pobreza en República Dominicana? ¿Y cómo se refleja eso en la canasta básica del dominicano, en esa economía día a día? El dilema económico de un país claramente que lo define el modelo en que se aplica y las políticas que se asumen para promover ese modelo. Ahora, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. El turismo no es un sector que produce mucho empleo y que produce buenos ingresos. El turismo le produce buenos ingresos al dueño del proyecto, porque Rainieri en el 20 declaró que tenía 400 millones de dólares y en el 24 ya tenía 1.200 millones de dólares. De manera pues que en esos 4 años se ganó 800 millones de dólares. Ahora, la gente que trabaja en eso tiene salario básico y obviamente a todito le dan el bendito salario básico sobre la base de que tú vas a conseguir buena propina. Pero la propina es un todos los días levantarse a ver qué pasará. Eso es así. Entonces, así no se puede. Siguiendo ese, tú tienes el país centrado en vivir una política económica
que no tiene un proyecto en que posibilite la salida de la pobreza. Entonces, cuando los gobiernos suelen hacer algo, ¿tú sabes qué es lo que hacen los gobiernos? Gallineros. Y esos gallineros, un gallinero en Capotillo, para que las gallinas allí, ¿verdad?, cambien de estatuto. Pero grafícale a que tú le llamas gallinero, porque eso es otra cosa. Bueno, gallinero es que tú tienes un barrio, ¿verdad?, donde no hay sistema de drenaje, no hay agua, no, la electricidad viene 2 o 3 horas diario. Entonces el gobierno viene y dice, bueno, vamos a hacerle 100 casas. Vamos a hacerle 100 casas. Y el gobierno planifica y hace 100 casas. Normalmente edificios mal hechos, porque las habitaciones son de un 8x6. Y en un país tropical, donde tú necesitas acondicionadores de aire, si tú vives en un primer piso, un segundo piso, un tercer piso, en un cuarto piso, tú necesitas acondicionadores de aire. No lo hay en ninguno de esos lugares. Entonces, esa casa siguen sin agua. Esa casa, yo fui el fin de semana a Los Alcarrizos y fui a un sector que está después del hospital Galventi. Óyeme, una semana completa sin que llegue una gota de agua. Sí, figúrate. San Pedro Brán. Sí, una semana completa sin que llegue un... Pero tú coges la carretera y tú coges el camino, entonces tú ves que el gobierno le dio todas las posibilidades a los bisonó para que fabriquen enormes proyectos de construcción. No hay planificación. No hay nada. No hay nada. Y esos gallineros, al final de la jornada, vuelven a ser el mismo estado de miseria en que estaba antes de que la bendita casa se construyeran. Yo creo que el país necesita, obviamente, definir muchas cosas, pero hay cosas que son esenciales que el país tiene que definir. El país tiene que definir su dilema de agua. El país tiene, porque la auténtica riqueza, el auténtico desarrollo lo da eso, lo da el agua. Donde hay agua buena y agua limpia, hay desarrollo. Yo no sé, yo no entiendo cómo es que los políticos dominicanos, y no estoy hablando de solamente de los políticos dominicanos que ejercen el poder político en la forma de puestos oficiales, porque no hay un político más grande en este país que Rainieri. No hay un político más grande que los Pelleranos, no hay un político más grande que los Bermúdez. Ellos son los grandes beneficiarios del presupuesto nacional. 380 mil millones de pesos en evasiones todos los años. ¿Y cómo es que esta gente no pueden poner en su cabeza que el país necesita agua? No, todo lo contrario. Ahí aparece el bendito presidente de la Asociación de Industria queriendo que se explote a San Juan, que se explote la mina de San Juan, que acaben con San Juan, que eso no importa, que acaben, que lo que es importante es el oro. Entonces, vamos a ver cómo encontramos una salida, vamos a ver cómo nosotros nos ponemos de acuerdo
en estructurar un modelo de desarrollo que tenga lo básico como esencial y que el presupuesto del país se dedique a lo básico. Ese 64.5% de la población que desaprueba el combate a la pobreza por el gobierno y que según los indicadores hemos retrocedido en términos de pobreza aquí en la República Dominicana. La pobreza antes era menor, un 24%. Ahora, según las estadísticas, estamos en un 44%. Y eso es realmente... Y creciendo. Eso realmente es doloroso para un país que se habla de que en 20 años puede ser un país desarrollado, porque según los organismos internacionales nosotros somos un país de renta media. Pero bueno, ¿en qué ha fallado el combate a la pobreza en República Dominicana en estos últimos años, Fernando? En un gobierno del PRM que se comprometió a eso, precisamente a combatir la pobreza y elevar el nivel de vida de los dominicanos, porque en eso fue que se montó la campaña de Abinader para llegar al solio presidencial. Como yo quiero analizar la encuesta desde una óptica científica, más que todo, yo te voy a decir la realidad. A mí me sorprende que esos porcentajes de percepción de combate a la pobreza sean tan altos. Me sorprende, y no lo estoy diciendo de manera sarcástica ni nada que se parezca. Ayer precisamente yo estaba escuchando a el flamante esposo de la presidenta de la Cámara de Cuentas, el señor Cándido Mercedes, decir que este es el gobierno que más ha reducido la pobreza en la historia de la República Dominicana. Su mujer gana casi $1 millón. Probablemente la pobreza se haya cuentas, reducido mucho en su casa. En la Cámara de Cuentas. Porque en su casa están entrando cuantiosos recursos. Ahora bien, ¿por qué yo creo que por qué es que yo digo que estos resultados a uno le parecen demasiado contradictorios? Esa es la palabra, contradictorios. Vemos que hay una alta valoración sobre el presidente y una alta valoración en cuanto al turismo de la República Dominicana. Claro, la industria turística sabemos quién la mueve, y yo no puedo decir que la industria turística es lo mejor y decir que el que está promoviendo es malo, aunque es una encuesta que supuestamente es independiente. Pero ¿por qué yo digo que a mí me sorprende que también estos datos sean tan desfavorables para el gobierno? Y también desmienten la posición de ciertas personas que manejan el tema. Porque en los programas sociales, el 54% de la población dominicana está recibiendo alguna ayuda del gobierno. Ah, bueno. De acuerdo a los programas sociales. Entonces, si el 54% de la población dominicana está recibiendo alguna ayuda del gobierno, ni en Cuba, ¿cómo se puede explicar que un gran porcentaje de una población encuestada entienda que el gobierno ha errado en el combate a la pobreza? Eso eso es por eso donde uno dice que los datos son medios contradictorios. Entonces, aquí hay que como que venir, hasta cierto punto hay que traer un verdadero experto. Fernando, y un fenómeno que nos afecta principalmente a nosotros, que andamos en la calle y que comemos en restaurantes y esos lugares. Antes, ¿verdad? Cuando los precios de la materia prima en la que los restaurantes construyen sus platos, tú tenías el arroz, la habichuela, la carne, ¿verdad? Las ensaladas. Y bueno, el arroz subió, digamos que 5 pesos. Ellos vienen y te suben 50 pesos al plato, ¿verdad? Y le echan bicarbonato. Sí,
Pero ¿qué resulta? Que los precios siguieron subiendo. Ellos ya no pueden, los dueños de restaurantes no pueden seguir aumentándole los precios a los platos porque están perdiendo demasiados clientes. Entonces, ¿qué han hecho? Reducir la calidad. Reducir la calidad. Eso es una verdad. Y eso es un crimen horrendo. Es horrendo. Uno va al bendito restaurante y uno quiere elegir el plato y todo lo que tú te preguntas es, ¿va a servir esto que me van a dar? Bien. Va a servir. A pesar de que uno está pagando el bendito dinero que te están pidiendo Y por que el muchas plato. veces tú pagas más de impuestos que lo que consumes. Pero bueno, con este 64.5% de la población que desaprueba como el gobierno está combatiendo la pobreza, en un país que se habla de que crecemos alrededor de un 5%, aunque en estos 2 años hemos crecido alrededor de un 3.5%, que no es desdeñable desde el punto de vista económico, No es desdeñable en un entorno en crisis, pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que la pobreza en nuestro país haya aumentado? Bien, mira, yo no... voy a reiterar nuevamente, no sé, en verdad, sobre cómo fue el enfoque de las preguntas, pero a pesar de todo, Lo que tú sientes. aquí yo entiendo que este es un modelo económico que hay que revisarlo. Y además de eso, aquí también hace falta hace falta información. Mira, por ejemplo, ¿por qué el gobierno tiene subsidiado un sinnúmero de sectores? Sí. Entonces, en un gobierno que aplica tanto subsidio, yo creo que no debe reflejarse 1% de esa magnitud con respecto a lo que tiene que ver con la pobreza. Parece que aquí hay que hacer una revisión de este modelo económico en base a la aplicación y por lo menos ver en qué renglón de la economía se están aplicando, cuáles son las políticas públicas que se están aplicando en este renglón de la economía para que ese sea el porciento donde la gente desaprueba este modelo económico y lo lleva realmente a un sinnúmero de pobreza que yo entiendo que a pesar de todo que hemos tenido unos impactos negativos. Primero recibió el gobierno este gobierno llegó en un momento difícil del COVID-19, ha tenido un sinnúmero de factores negativos de fenómenos naturales, ahora el impacto de la guerra de Medio Oriente, pero a pesar de todo, yo entiendo que el modelo económico que se está aplicando aquí es injusto en una alta dimensión, y yo creo que debe ser revisado y que se apliquen las políticas públicas directamente donde van. A pesar de todo, hoy tenemos una canasta básica que oscila sobre los 50,000 pesos, pero los salarios siguen siendo pírricos. Entonces, este modelo económico no llega o no llena el impacto que deben recibir muchas personas que viven en la pobreza, porque muchas veces parte del dinero que deben aplicar para tú por lo menos mejorar las condiciones donde tú vives, tienes que aplicar en una canasta básica que está por encima de lo que tú ganas. Y a eso hay que sumarle la salud. Correcto. Porque tú tienes ahora el bendito dilema, de que el 22% de la población dominicana sufre de asma. Sí. ¿Tú sabes qué significa eso? Tenemos 8 millones de dominicanos habitables, ¿verdad? En condiciones. Hay 1.800.000 que sufren de asma. ¿Y cómo va esta gente a su trabajo? ¿De dónde consigue dinero para comprar esa bendita medicina? Que es una medicina costosa por demás. ¿Cómo? Y tú has traído un tema bastante importante cuando se habla de la calidad de vida de los dominicanos, que es el sistema de salud. Un sistema de salud que ha sido cuestionado. Y es prácticamente inexistente. Y es prácticamente inexistente. No porque aquí en el país no haya infraestructura, porque aquí hay una buena infraestructura hospitalaria,
aquí hay buenos profesionales de la, Claro que sí. de la medicina. El problema es que no hay políticas claras ni una coordinación de todos los recursos que tenemos para estructurar un sistema de salud que pueda responder a las exigencias de la población. Pero yo te digo eso. Porque no es posible El asma, ¿cómo es que no se sabe qué diablo está produciendo este crecimiento tan espantoso de esa enfermedad que es una agonía? Porque el asma sí, es una agonía. Es una agonía, pero solamente tú estás enfocado en esa dolencia, si así cabe el término, ese problema de salud. Pero tenemos también un problema de salud de obesidad. Aquí hay mucha gente obesa. Claro. Aquí hay un problema de diabetes. De enfermedades catastróficas. Hay problemas de enfermedades catastróficas. Y lo bucal. Aquí hay problemas de los dientes. Oye, ir a un dentista, usted tiene que hablar de 50,000 y 100,000 pesos para sacarse 2 muelas. Sí. Si usted se quiere arreglar la boca, que se le dan 4 dientes o 5 dientes que le faltan, tiene que buscar 500,000 pesos. Eso es indiscutible. Oíste, entonces, aunque el gobierno tiene programas, ¿verdad?, de odontología en hospitales, pero eso no llega a la mayor parte de la población. No, claro que no, claro que no. Entonces, esos son factores. Mira, cuando yo dije ahorita, señores, que al gobierno, lo están engañando, al presidente lo están engañando. Entonces el presidente es un niño especial. Sí, no, lo están engañando. Bueno, si lo están engañando, ¿verdad? Oye. Es especial el presidente. Y quizás él tiene problemas de entendimiento. Él tiene problemas de entendimiento. Quizás sea un poquito jocoso para algunas personas. De deficiencia, vaina, de atención. Señores. De análisis. Es que nosotros, óyeme, ¿cuándo vamos a seguir justificando? Aquí se han hecho demasiado empréstitos. Aquí se han hecho demasiado empréstitos. El país, la gente, el dominicano, tanto el de a pie como la clase media alta, la clase alta, deben tener por lo menos renglones acondicionados de que tú tengas mejor salud, que tengas mejor alimentación, que tengas mejor transporte, que el costo de la energía sea más bajita, que el costo del combustible sea más bajito, pero lamentablemente, óyete, aquí hay unas personas que le llevan al presidente un concepto teórico que en la práctica se vuelven absolutamente nada. Pero déjame decirte algo en ese sentido. Vuelvo y te digo que yo no estoy analizando este ítem que se está tratando ahora sobre la percepción del combate a la pobreza por parte del gobierno. No lo estoy tratando con sarcasmo. Y digo que me resulta hasta cierto punto contradictorio, me resultan los resultados de algunos ítems, porque van muy relacionados unos con otros. Sí. Si la gente entiende que está viviendo en unos niveles de inseguridad alarmantes, y si la gente entiende que la pobreza los está afectando en una dimensión como lo que señala la encuesta, los otros ítems que han salido de manera positiva no tienen razón de ser, porque la gente reacciona en torno a su satisfacción. ¿Estoy equivocado, señor Solano? No. Es un tema. Pero fíjate, es que los que le dan favorable no están expresando la realidad del dilema, porque Abinader tenía en la última encuesta que se hizo un 70% de aprobación. Ahora en esta tiene 52. Bueno, es un tema que vamos a bajó 18 puntos. Es un tema que vamos a tratar ahora cuando vengamos de la pausa. Este nivel de 55.9% que le dan los dominicanos de aceptación al presidente Luis Abinader en medio de estos alarmantes índices de pobreza, de inseguridad, de falta de una economía que realmente satisfaga la mayoría de las necesidades del dominicano, porque señores, como esté la nevera, así está la popularidad del presidente y del gobierno. Entonces no nos explicamos. Vamos a una pausa y luego venimos.